Hay una larga lista de historias mitológicas que se tejen en toda esta enorme historia de las leyendas y de los mitos. El primer punto sería analizar por qué aparecen las leyendas, por qué aparecen los mitos, de dónde sale la idea de ciertas cosas, por qué ciertas culturas lo comparten, por qué otras no. Ese tipo de cosas es algo que se tendría que analizar más detenidamente. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, nadie en su sano juicio se metería a investigar este tipo de temas, en donde hay misterios, cosas que pueden llevar el prestigio de por medio, en donde hay leyendas, en donde hay creencias, como por ejemplo los vampiros. Cualquier sujeto en su sano juicio no hablaría públicamente de esto. Cualquier individuo que se jacte de estar cuerdo y que no quiera ser reconocido como un fanático loco o quizá con alguien que ha consumido algún enervante, evitaría hablar públicamente de esto. Sin embargo, siempre hay algún desquiciado como este humilde servidor, que toma un micrófono y a mitad de la noche se pone a platicar de algo que obviamente la ciencia dice no existe. De algo que la razón nos dice no existe. De algo que ciertamente hasta los griegos pensaron dos veces antes de decir existe. Pero que sin embargo ha estado presente en muchas de las culturas de la humanidad y en donde nos topamos con una misma creencia repetidas veces, desde épocas muy antiguas, tan antiguas como el siglo I de nuestra era. Culturas que tuvieron un auge en el siglo VIII, en el siglo IX. Culturas tan disímbolas como los pictos en el norte de Inglaterra, como las creencias de los Cheyenne, de los Arapaho en América, quienes creían en una figura parecida al vampiro o en algo muy muy parecido, o incluso como los antiguos habitantes de las regiones maya, en donde también había una creencia de algo parecido acerca de un ser chupasangre. Obviamente hay muchas preguntas que no van a tener respuesta. Así de sencillo. No puede haberlas. Siempre existirá un margen de error y un enorme margen de preguntas. Así que finalmente, cualquiera en su sano juicio pensaría dos veces antes de abrir un micrófono y a mitad de la noche delante de miles de personas decir la palabra vampiro. Inclusive, se podría pensar en algún tipo de problema mental. Sin embargo, analícelo usted. Hace 2000 años alguien tuvo la idea de que existían unas criaturas que se alimentaban a partir de la sangre de los seres humanos, hematófagos, y que tenían ciertas características. Después, en plena Edad Media, siglo VIII al siglo XI, la gente creía en eso. Ok, eran personas incautas, eran personas que vivían en medio de la oscuridad de la ignorancia. Eso es cierto. Después, en pleno siglo XVIII, 1700 y pico, surge nuevamente la creencia en los vampiros. Por consiguiente, alguien ha estado creyendo en esto durante siglos. Y por otro lado, también ha habido quienes creían en esto en otras culturas y civilizaciones. Y nos vamos a los chinos. Mucho tiempo atrás, creían que existían figuras parecidas a esto dentro de su enorme panteón de creencias de seres extraños. Había hematófagos. Los japoneses tenían también criaturas hematófagas, es decir, que se alimentaban de sangre. Consecuencia, por alguna razón creían en esto. ¿Es simple casualidad? Hay muchas preguntas aquí. Ahora, ¿qué tan real puede ser esto? La pregunta por excelencia que cualquier persona en su sano juicio se hace es, ¿esto es real? ¿Hay alguna evidencia que exista? Y le voy a contestar con una analogía. Si usted
fuese un vampiro, que se dedica a beber sangre, o que por lo menos requiere beber sangre para subsistir, de los seres humanos, porque otros animales no les sirve igual, ¿usted querría que se enteraran que está ahí? Pensemos en eso. El mayor éxito del demonio está en convencer a los demás de que no existe. Lo mismo ocurriría en este caso. En la primera regla, la primera ley de cualquier vampiro, no tiene nada que ver con que no te asomes a tomar el sol. Tiene más que ver con evita que los demás se enteren que existes. Y es por experiencia, simple experiencia. ¿Cuántos vampiros han sido estacados, quemados, decapitados y convertidos en ceniza durante todo este periodo de tiempo de la historia? Los seres humanos tienen un proceso reproductivo muy rápido. Supongamos que existieran los vampiros, no concediendo que existan simplemente porque sí. Supongamos que existen. ¿Cuántos seres humanos por cada vampiro? Antes de que siquiera terminen de chuparse el primero, ya nacieron otro montón de seres humanos. Tienen un índice reproductivo muy alto. Consecuencia, pueden reemplazar fácilmente a los caídos. Y como consecuencia, rápidamente podrán acabar con un vampiro. Es simple, ¿no cree usted? Y así sucesivamente, si seguimos analizándolo, en cada ocasión vamos a ir encontrando nuevos detalles. Los vampiros han estado durante mucho tiempo, tanto que podrían haber aprendido a pasar desapercibidos, ¿no cree? Este tipo de cosas son cosas que pocas veces se piensan en realidad. Por otro lado, ¿qué se requeriría para saber que existe un vampiro? ¿Encontrar a un viejo calvo con los dientes ensangrentados? No es raro. Eso no sería tan raro. ¿Encontrar cadáveres completamente carentes de sangre? Eso tampoco sería tan raro. ¿Encontrarlos con hoyitos en el cuello? Eso sí sería muy raro. Porque un vampiro no tomaría de esa manera la sangre. Y eso es lo que esta noche intentaremos platicar con usted. Por supuesto, si es que usted no le ha dado un ataque de nervios pensando que este locutor se volvió loco al hablar de vampiros. Y por supuesto también si es que no le ha dado una crisis de risa por pensar que un sujeto a mitad de la noche habla tan formalmente de algo que no existe. ¿O si existe? Esto es algo interesante. Si no existe, no creo que me haga daño creer que existe. O por lo menos tomar algunas precauciones. Pero en el caso de que exista, creo que me convendría no encontrármelo jamás. Porque, como tal, no existen vampiritos felices. No existen vampiritos alegres y bondadosos. No pueden existirlo. Es como un virus de una neumonía. No puede ser bueno o malo. Para usted, o para mí, sería una bestia terrible, una criatura del infierno. Lo mismo ocurriría con un león para una gacela. Simplemente se la come porque es lo que come. No tiene maldad en ello, no persigue dañar al animal. Simplemente es lo que come. ¿O usted se siente arrepentido cuando se despacha un elote? Lo mismo ocurre. Déjeme que vaya a un corte y regresamos enseguida. Seres extraños. Una mirada a la criptozoología. Llámanos al 273-3301 o 273-3302. Seres extraños. Una mirada a la mitología. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. Aisha Kandisha o Ayesha
es la diosa de los vampiros de la región de Cartago. Aisha, junto con Lilith, la madre de los vampiros, es una de los súcubos más aterradores y antiguos de la mitología. Aisha significa la que adora ser mojada. Algunos investigadores árabes sostienen que este mote proviene de un extraño tratamiento cosmético practicado también por Cleopatra, que consistía en embadurnarse el rostro con semen. Bien, empecemos por ver qué es un vampiro. Las viejas leyendas dicen que es un no muerto. ¿Pero qué es exactamente eso? ¿Es acaso alguien que regresa del mundo de los muertos? ¿Es acaso un demonio? Bien, la creencia principal y más aceptada dentro de este término no es otra sino que es un cuerpo animado por un espíritu inmundo. Esto es, alguien que, de alguna forma, ha sido suplantado por un espíritu inmundo que ha ocupado ese cuerpo. Esa es una posibilidad. La otra es que sea una persona, un ser humano común y corriente, contaminado hasta el punto de dejar de serlo y transformarse en algo más. Una infección parasitaria llamada vampirismo. Cualquiera de las dos opciones han convertido a ese ser, a ese cuerpo viviente, en una criatura horrible, en una criatura temible también. No hay vampiros buenos, punto. Está en su naturaleza. Así es ellos, esa es su forma de ser. Se alimentan de seres humanos, se alimentan de seres vivos, pero principalmente seres humanos. Es su naturaleza y no pueden evitarlo. Pueden suplantarlo, pero no evitarlo. Por otra parte, también valdría la pena preguntar, ¿cómo se hace un vampiro? ¿Se puede lograr por sí mismo? ¿Necesita el contagio? ¿Necesita ser atacado por otro vampiro? Entonces, ¿cómo es que surgió el primero? Si es por contagio, tiene que haber un primer vampiro que contagió al primero. Y volvemos a que fue primero, el huevo o la gallina. Bien, considerando que se trata de una maldición, de una especie de suplantación, el vampiro primigio podría ser una especie de posesión demoníaca. ¿Sí? Una contaminación mediante la cual un espíritu inmundo, un espíritu del inframundo, digámoslo así, contamina un cuerpo humano al reemplazar la esencia espiritual, es decir, el alma. Y acto seguido, utiliza aquel cuerpo como un beneficio para él, dándole la presencia necesaria. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad que tradicionalmente se ha manejado en todas las culturas es el contagio directo, es decir, aquel en donde la picadura o mordedura de un demonio provoca el contagio. Esa sería la forma más recurrente de contaminación vampírica. Una persona que es atacada por un vampiro y como tal, inmediatamente comienza su transformación. También hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo, en algún momento, la persona puede haber sido consagrada o ser descendiente de alguien que estaba en proceso. No nos confundamos, los vampiros no se reproducen, pero alguien que está en el proceso sí. Una persona que está en un rango intermedio entre la vida y la muerte, es decir, en ese punto que existe ahí, intermedio, podría contaminar a alguien. Y como tal, podría producir el nacimiento de alguien contaminado. Obviamente la tragedia sería para quien lleva dentro de sí a esta criatura. Porque es muy probable que antes de nacer haya terminado con la propia madre, con la vida de la propia madre. Estas son las formas tradicionales de transformación. ¿Hay forma de hacerlo voluntariamente, de transformarse? Bueno, la gran mayoría de los
Vampiros de apariencia, como se conoce a estos seres, son personas que simplemente se hacen algún tipo de maquillaje o algún tipo de arreglo. Quizás psicológicamente están convencidos de que son vampiros, pero por otro lado no lo son. No son físicamente viables. De hecho, un ser humano normal no puede alimentarse de sangre humana. Habría una contaminación tal y un daño y un deterioro que no podría sobrevivir a esto si esta fuera su única forma de alimentación. Así que, esencialmente, el vampiro se convierte en vampiro. Puede nacer con características, pero esto será durante el proceso de transformación que haya un acto reproductivo. Una de dos: la madre preñada, próxima a dar a luz, resulta contaminada, probablemente muera antes de dar a luz, pero la criatura sobrevivirá transformándose. La otra, por contaminación directa. Es una infección. Simplemente suplanta a la personalidad del individuo y lo transforma en otra cosa. Puede conservar memoria, sí, en la medida en que la memoria es algo independiente del espíritu. Puede conservar ciertos rasgos, ciertos conocimientos de su vida humana, sí, pero obviamente se ha transformado. Como tal, no puede ser bueno, dado que su transformación se debe a la introducción de un espíritu inmundo. Así de sencillo. Las transformaciones físicas. Las transformaciones físicas también pueden ser variables. ¿A qué vengo con esto? Es un cuerpo ocupado. Es alguien muerto. Normalmente un cuerpo está animado por un espíritu que le mantiene con vida y porque se alimenta y porque también lleva un proceso interno. El asunto aquí es que una persona que ha sido contaminada no puede sobrevivir de esta forma. Se está alimentando de sangre humana, se está alimentando de otros seres vivos para tomar la energía vital, dado que su propio organismo ya no lo puede hacer, ha perdido el vínculo espiritual. Lo que está ahí es un cadáver que anda. Su apariencia física tenderá a transformarse, sí, obviamente. ¿Requerirá algunos elementos para poder hacerlo? No se imagine usted que todos los vampiros tienen grandes colmillos. No, eso es parte del folclore. Se valen de otras herramientas. Así que la transformación física, no, tampoco será hacia algo bonito y lindo. La idea original de Hollywood acerca del vampiro era Bela Lugosi. Con sus grandes, largos y retorcidos dedos, andaba por ahí asustando. Pero, por otro lado, cuando esto cambia a una figura menos elegante, hacia un personaje como el de la entrevista para el vampiro. Así que cambia hacia unos jóvenes elegantes y distinguidos con gran capacidad de memoria, con recuerdos y cosas similares que los transforman completamente. Vuelvo a lo mismo. Cambia la idea, pero como tal, el vampiro no es eso. ¿Cuál sería su apariencia final? La apariencia final de un vampiro sería la de un monstruo. Sí, es un ser humano que comienza a descomponerse. Podrá estar muchísimos años, pero no necesariamente todos en el mismo cuerpo. Así que su apariencia en general tiende a ser increíblemente pálida, es cierto, no soporta la luz, no tiene forma de procesar su cuerpo en las diferentes sustancias que controlan la exposición solar, así es que corre el riesgo de quemarse hasta la muerte. No va a arder como si fuera un pedazo de madera seca, simplemente se va a deteriorar rápidamente. No bebe agua, así es que su deshidratación sería prácticamente inmediata. Esto evita que se exponga a la luz, pero su apariencia general será esquelética, contrario a la idea del vampiro guapo, fuertote, de pelo largo y mirada penetrante. No lo utiliza así. El cuerpo se va consumiendo. Es un cadáver. No tiene alimentación, no procesa la alimentación. La sangre que toma no es para alimentarse como tal, sino para absorber de aquel otro pobre diablo al que le está chupando la vida.
Por lo menos es lo que se concibe en general. Eso hace que su cuerpo sea poco atractivo. Sí se mueve. Y probablemente pueda estar mucho tiempo ahí. Dependiendo de los cuidados que tenga de sí mismo, ese cadáver puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Pero al final del día, es un cadáver. Se deteriorará. Y contrario a las bonitas películas de vampiros adolescentes, ese cadáver se convertirá en un esperpento. ¿No tendrá cabello? Eso es un hecho. No tendrá la apariencia juvenil, no tendrá profundos ojos negros, simplemente no tendrá nada de eso. Tendrá una apariencia grotesca. Y al final del día, no tendrá pelo. Será no solamente calvo, sino de una apariencia grosera. Se podrán observar todas las venosidades, todas las venas y demás sobre de la piel, o a través de la piel. Se podrá observar cómo se han contraído las encías, quizá por eso de la idea de que tiene los dientes principalmente largos, los colmillos, pero no necesariamente. Esto es debido a la contracción de encías. También, por supuesto, tendrá problemas en los párpados, lo que dará la idea de unos ojos muy hundidos. Así que su apariencia será terrible. No creo que quisiera usted encontrárselo por ahí caminando. Ahora bien, partiendo de eso y yéndonos hacia el otro lado, una vez que se ha dado la contaminación debe de haber un periodo de tiempo, un periodo de transición. Este periodo de transición es el equivalente a un periodo de muerte. Es una persona que ha sido infectada. Probablemente sobreviva, según algunos estimados, dependiendo del grado de la infección, del avance que ésta tenga, de la cantidad de toxinas o de efectos que haya perdido. Probablemente tardaría en transformarse unos 8 días, durante los cuales la persona va perdiendo contacto con la realidad, entra en un delirio, hasta que finalmente muere. La persona como tal, el cadáver como tal será ocupado, pero el espíritu aquel, dependiendo de las propias características de cada quien, irá o no hacia donde van los espíritus, pero su cuerpo ya no es él. Le repito que recordará nombres, recordará calles, tomará información que esté residente en el cerebro de ese cadáver, pero ya no lo ocupará nuevamente. Ya no habrá una mente como tal que haya sobrevivido, ni un espíritu que haya sobrevivido. Este contagio, esta contaminación, una vez que se haya dado, terminará por suplantar completamente aquel espíritu. La persona está muerta. Tiempo aproximado 8 días. Síntomas. Comenzará a tener los síntomas parecidos a la hidrofobia. Es decir, comienza a rechazar el agua, comienza a rechazar los sonidos fuertes, comienza a rechazar cosas con olores penetrantes. Comenzará también a sentir efectos adversos hacia la luz solar. Comenzará también a sentir un desapego extraño hacia la vida. Irá perdiendo el interés por muchas cosas. Y al final, simplemente se encerrará. Para cualquiera que lo haya visto en este proceso, pensará que es un proceso depresivo. No es tan raro. Si usted lo piensa bien, no es tan raro. Que puede desencadenar en una huida. Es una persona que se pierde. Probablemente no se quede en el mismo lugar. Pero eso no tiene del todo que ver, porque aun cuando se quede en el mismo lugar, tratará de no ser visto. Así que probablemente esa persona que ha sido contagiada, digámoslo así, o que ha sido suplantada ya, contaminada, tardará algunos días y después comenzará a dejar de verse. ¿Le suena lógico esto? ¿Cuántos reportes de personas desaparecidas hay cada día? No me refiero a México. México es un caso especial. Me refiero a otros países. Hay muchísimas personas de las que no se vuelve a saber nada y se presume que están muertas. Personas que ya no son vistas. Se presume que se han perdido en un bosque, que se han perdido en la playa, que han ido de vacaciones y se han perdido. No importa dónde estén. Hay casos de personas desaparecidas. Por lo tanto, no es tan absurdo pensar que pudieran haber sufrido la transformación. Aunque suene raro, podría ser así. Estamos en un ámbito en donde todo podría ser, no se puede afirmar nada. No podemos asegurar que esto sea de esta forma, dado que, obviamente, ninguno de ellos tiene la más mínima intención de decirlo. Y, eventualmente, si usted lo analiza, lo que le estoy diciendo podría tener alguna lógica.
Si una persona está contagiada, irá sumiéndose en una especie de proceso depresivo hasta que finalmente ya no está. ¿En dónde se fue? ¿Quién sabe? La siguiente vez que alguien lo vea probablemente no lo reconozca. Es posible que no tenga pelo. Es posible que su rostro sea enjuto, sumido, que tenga una apariencia muy rara y por lo tanto no le reconozca. Déjeme que vaya a un breve corte y yo regreso enseguida. Seres extraños. Una mirada a la criptozoología. Llámanos al 273-3301 o 273-3302. Seres extraños, fantasmas, perversidad humana, sucesos inexplicables, las diferentes caras del miedo. Relatos del lado oscuro. Martes 4 de julio. La leyenda de la tienda encantada. Relatos del lado oscuro. De lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Por la HR 1090 de AM. Seres extraños. Una mirada a la mitología. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. Se dice que el súcubo Ayesha es Kadesha, una dama sexualmente libre del templo de Canaán que servía a la diosa Astarte. Algunos católicos sostienen que Aisha era la esposa preferida de Mahoma, una especie de reencarnación de aquella deidad vampírica al servicio del enviado de Alá. También se considera que Aisha es una diosa de Marruecos, bellísima, pero con patas de cordero. Se cuenta que la danza de esta diosa enloquece a los viajeros, convirtiéndolos en esclavos sexuales, a quienes una vez agotados, les bebe la sangre y deja sus huesos para su djinn personal, Amukwai. El asunto entonces está en que ya tenemos a un vampiro contaminado. Se está transformando y se convierte en esta cosa. Ahora vienen otras preguntas básicas. ¿Conserva memoria? Sí. ¿Recuerda rostros, nombres y lugares? Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Esto es algo que se ha discutido mucho tiempo. Es un cadáver, pero se mueve y se alimenta. Es probable que bajo las condiciones apropiadas ese mismo cuerpo pueda servirle durante mucho, mucho tiempo. Quizá más tiempo que aquella persona, que era la dueña de ese cuerpo, pudiera haber vivido por sí misma. Lo que hace pensar, o ha hecho pensar, que las, ¿cómo decirlo? Personas contaminadas por vampirismo se vuelven inmortales. No, definitivamente no son inmortales. Simplemente se vuelven mucho más prolongados los periodos de presencia, no de vida, porque no está viva. Simplemente la presencia de los individuos se vuelve mucho más prolongada. Consecuencia, estas personas que han sido contaminadas pueden ser vistas aún periodos de tiempo muy posteriores. Recuerdan cosas, obviamente, y pueden aprender. Esto les facilita muchísimo la presencia, el poderse quedar en un lugar. Además de que tiene también sus propias memorias ancestrales. Así que fácilmente pueden aprender a esconderse, aprender a protegerse, conocen rutas, horarios, tienen estupenda memoria. Y es que no dependen solamente de un cuerpo físico. Usted o yo dependemos de dos aspectos: la memoria corporal, la que está integrada a nuestro cuerpo, y la memoria que radica un poco más allá en el registro acásico. Ellos tienen una facultad mayor de retención, por lo tanto recordarán el tráfico, recordarán muchas cosas y pueden incluso prever eventos. No leen el futuro. Eso es un hecho. Pero pueden prever ciertas cosas debido a que tienen una mayor capacidad de memoria y han estado presentes más tiempo. Y eso no termina ahí. Además de estos aspectos, los vampiros
pueden protegerse muy bien, porque incluso pueden llegar a permanecer ocultos por periodos prolongados de tiempo si las condiciones son apropiadas, como por ejemplo estar carentes de sol, que los deshidrata, tener el alimento apropiado, cosa que también pueden tener de algunas formas, les permite permanecer ocultos durante algún tiempo. ¿Cómo es que podrían alimentarse sin que nadie se dé cuenta? Bueno, evidentemente en épocas actuales podría pensarse en que se alimentarían de sangre embotellada. No serviría igual, créame, no es la idea. Pero el alimentarse de seres humanos no es complicado. ¿Se ha fijado usted cuántas personas hay en la calle? ¿Cuántos indigentes andan por ahí? Y esto es en este país. Imagine usted en otras partes del mundo cuántos más puede haber. Normalmente cuando una persona de la calle muere, ¿usted sinceramente cree que le hagan autopsia y todo aquello? Probablemente se piense que murió de alcoholismo. Sin embargo, su energía vital funciona también. El cuerpo no es lo que importa. Y en sí, si la sangre de esa persona estaba contaminada con alguna bacteria o simplemente por sustancias alucinógenas y cosas de esas, no importa tanto, porque no se trata de digerirla o de alimentarse a partir de los componentes, sino de la esencia misma. Claro que pueden alimentarse también de animales. La alimentación básica de un vampiro sería a base de sangre humana. Es un hematófago humano. Pero también podría en algún momento alimentarse de otras criaturas. Solo que la posibilidad de supervivencia a partir de esto es mucho menor. Principalmente porque no consume la misma energía vital que consumiría directo de un ser humano, que es un similar. Además de esto, hay otros aspectos. Podría alimentarse también de otras cosas, como por ejemplo, alimento sólido. No, definitivamente no. Su organismo ya no puede alimentarse, por ejemplo, de verduras, de carne, de lo que sea, ya no puede alimentarse. La única alternativa que le queda es alimentarse, por ejemplo, de alguna sustancia saliente del cuerpo de un ser vivo. Por ejemplo, leche. Sí, puede parecer muy raro, pero un vampiro puede alimentarse directamente de la ubre de una vaca, mas no beber leche que ya esté fuera. No es lo mismo una cosa que otra. Así que son diferentes aspectos. La alimentación central, sin embargo, requiere que sea a partir de un ser humano. De otra forma, se debilitará. La forma de permanecer en ese cuerpo es así. El vínculo entre ese cadáver y esa entidad espiritual oscura que lo está ocupando es el consumo de la sangre humana. Ahora, volviendo al tema de la edad. El tiempo puede superar los 300 años sin mucho problema. Se dice que algunas entidades espirituales más fuertes llegan a ocupar un cuerpo hasta por 900 años. Lo cual evidentemente es un poco complicado. Pero la historia así lo dice. No son románticos. Eso me queda claro. El vampiro no siente emociones hacia otros vampiros. Pero puede conservar el fenómeno de las huestes. Cuando se habla, por ejemplo, de espíritus demoníacos, generalmente se habla de huestes, es decir, de diferentes órdenes. Hay ciertos espíritus mayores y ciertos espíritus menores que están subyugados a ese. No existen lealtades, existe una subyugación. Esto es una dominación sobre de estas entidades. Lo mismo ocurriría aquí. No son grupos, no son familias, no son clanes ni son amistades. Son simplemente grupos de entidades que pueden de alguna forma convivir. ¿No hay una comunicación directa? No se trata de eso, no hacen fiestas. Contrario a lo que se piensa con estas películas en las que se ven lindos vampiros todos elegantes consumiendo la sangre de lindas doncellas en ropa interior, no sería así. Eso evidentemente llamaría la atención de cualquiera y dejaría cadáveres por todas partes, cosa que no se pueden permitir. El hecho de que puedan consumir la sangre de un pordiosero, de un vagabundo, les permite alimentarse y mantener un perfil bajo. Simplemente un perfil bajo. Y voy hacia la parte en donde hablábamos de la alimentación. Usted se preguntará, bueno, ¿cuántos seres humanos requiere un vampiro para poder estar bien? Esto dependerá de cada quien. Pero hay un estimado hecho hace algunos años,
Este estimado, bueno, obviamente cualquiera que se jacte de ser un experto en vampiros puede tener algunos problemas para ser reconocido como experto en cualquier otra cosa, pero bueno, uno de estos famosos investigadores, Langford, en los años finales del siglo XIX escribió acerca de lo que él creía haber encontrado y sostenía que un vampiro, una persona que se ha transformado plenamente en vampiro, es decir, que ha sido ya suplantado en su totalidad, probablemente requiera consumir la sangre completa de un ser humano cada semana. Así que dejará una persona muerta cada semana. Esto obviamente puede parecer muchísimo, pero ¿cuántas personas fallecen diariamente? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cuántas personas terminan sus días en muchas partes y bajo condiciones muy variadas? ¿Cuántas de ellas podrían ser el alimento de una de estas criaturas? Obviamente usted se preguntará, bueno, ¿y que nadie se da cuenta? Uno de los grandes mitos acerca del vampirismo es que dejan a sus víctimas totalmente secas, sin una gota de sangre. No, eso no es cierto. De hecho, consumirán aproximadamente la mitad de la sangre del cuerpo. La mitad que corresponde a la sangre fresca, a la sangre arterial, no venosa. Ese es uno de los grandes mitos que había, que aparecen los cadáveres sin sangre. No, definitivamente no lo harían. Sería tanto como, no sé, tratar de comerse el animal que uno come, hasta los huesos. O volviendo al ejemplo aquel un poco chusco que le decía de los elotes, sería tanto como tratar de comerse el elote con todo el hueso. Eso no le serviría. Por consiguiente, esa parte sería simplemente un mito. Los cuerpos sí, podrían aparecer, pero aparecerían muertos de muchas otras cosas. No necesariamente desangrados. Ahora también usted se imaginaría, bueno, si existen los vampiros y hubiese un vampiro en mi colonia que se está comiendo a una persona cada semana, ¿cómo es que nadie se da cuenta de que aparecen cadáveres con hoyitos en el cuello? Bueno, eso se debe a que principalmente no consumirían por los hoyitos del cuello. Exactamente. La yugular, que es la más expuesta en la zona del cuello, es una vena. Más bien buscarían la arteria carótida, pero esta está un poco más adentro y sería complicado alcanzarla. Para un vampiro cualquiera, sería mucho más provechoso succionar sangre de la zona de los muslos, por ejemplo, la parte interior, la arteria femoral. Estupenda. Muy cerca de la piel, muy suave el tejido, casi no hay huesos, se encuentra dentro de una zona blanda, oculta y apropiadamente ubicada. Una persona durmiendo no tiene tanta sensibilidad en esas áreas como podría tener en el cuello. El hecho de que algo pestilente se acerque al cuello de una persona, aún dormida, probablemente la haga despertar. Consecuencia, saldría corriendo, o gritando o haciendo aspavientos, en tanto que, si la persona está totalmente dormida y alguien se acerca y hace una incisión a la altura del muslo, por el lado interior, probablemente no tenga tanto problema en poder succionar durante un largo rato y quitarle la vida. O bien, dejarlo. Normalmente consumirá la sangre necesaria y se irá. También puede contener hasta cierto punto la contaminación, que sería algo así como crear ganado. Puede parecer muy raro, pero hay quienes sostienen que el vampiro no intenta siempre contaminar a su víctima, sino más bien intenta consumir lo que tenga que consumir y después abandonarlo. Como sea, esta parte aún tiene mucho de qué hablar. Déjeme que vaya un breve corte y regreso enseguida. Seres extraños. Una mirada a la criptozoología. Llámanos al 273-3301 o 273-3302. Seres
extraños. Una mirada a la mitología. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. Según la creencia popular, a la diosa de los vampiros, Aisha, solo se la puede matar con una daga de hierro, que deberá asegurarla firmemente a la tierra. Sin embargo, esto únicamente destruye su cuerpo, el cual se regenera con el cambio de las estaciones. Para enfrentarse a Aisha, se debe entrar en un estado de trance, mediante el cual se podrán eludir las pulsiones eréctiles que provoca la diosa, y atacarla con el ojo derecho vendado, ya que es este el que se confunde por su belleza. En Babilonia, se recomendaba enviar soldados previamente masturbados para enfrentarse a la diosa, con la esperanza de que el agotamiento sexual funcionase como antídoto para las insinuaciones letales de Aisha. Volviendo sobre el tema de la alimentación, como puede ver, resulta particularmente fácil ocultar los planes alimenticios de una de estas criaturas. Muchos se ha dicho que tienen poder sobre la mente humana. Y sí, es posible. Se trata de una entidad oscura, sabe cómo moverse, sabe lo que está haciendo. Puede engañar a alguien. Inclusive, puede en algún momento tener una mayor capacidad telepática que un ser humano. Por consiguiente, puede hacerle pensar cualquier otra cosa. Puede hacerle pensar que está muy bien, que está muy contento, que está platicando con un viejo amigo, puede asumir una apariencia diferente. No significa que cambie su apariencia. No significa eso, simplemente significa que puede hacer creer que tiene otra apariencia. Y por consiguiente, podría estar perfectamente parado junto a usted sin que se diera cuenta. Obviamente, tiene sus limitantes. Una persona en su sano juicio, fuerte, robusta, probablemente no se deje engatusar tan fácilmente. Y note que hay algo raro. Pero una persona que está en un estado de abandono, difícilmente lo lograría. Por consiguiente, ser una víctima perfecta, si no quiere contaminarla, y obviamente convertirla en otro ser espectral similar, simplemente cortará y beberá la sangre al brotar esta. No necesita morderlo. Puede utilizar una uña larga, una navaja, cualquier cosa, e incluso una hipodérmica. Si quiere hacer algo mucho más higiénico y limpio, una hipodérmica con una sonda es más que suficiente. La sangre está fresca y viva. Por consiguiente, se alimenta. Ahora, en el caso de que haya habido la necesidad de una mayor carga, de una mayor fuerza, sí matará a la víctima. Normalmente, lo matará de otras formas, no necesariamente chupándole toda la sangre, porque entonces se contaminaría a sí mismo. Lo que puede hacer es desangrarlo, por ejemplo, y dejarlo morir. Obviamente, tiene sus consecuencias. Pero volviendo sobre ese punto, si usted lo piensa de esa manera, el vampiro podría perfectamente habitar en el sótano de un hospital o de una casa de ancianos, y cada día esperar a que oscurezca para subir y seleccionar de quién se alimenta. En algún momento se topará con alguien que no les sea productivo, o con alguien que tenga una defensa especial, pero el resto del tiempo, si alguno de sus proveedores de alimento fallece, simplemente lo tomarán como lo que es, una persona que ha muerto y punto. Y si tiene el cuidado suficiente, no tendrá que competir con otro vampiro. Porque seguramente usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no prepara cada vez que muerde a alguien? ¿Por qué no hace otro vampiro? Porque competiría con él. Recuerde que pueden formar legiones, pero no clanes. Es decir, no son compadritos. No duermen en el mismo lugar y de preferencia son muy solitarios. Cada uno de ellos disfruta al máximo el cadáver que está ocupando. Y no está dispuesto a perderlo por competir con alguien más. Sí, puede perderlo. Puede ser destruido. Y obviamente ser condenado al inframundo nuevamente, al lugar de castigo, a la ausencia. El por qué están en un cuerpo es básico, porque les gusta. Porque ese es el secreto de la posesión, ocupar un cuerpo, corromperlo, dañarlo, hacerle daño a otros.
y obviamente disfrutar de las cosas que puede disfrutar a través de ese cuerpo que todavía le es útil. Sin embargo, si tiene que luchar con otro vampiro para competir por un espacio, por una buena ubicación, por una casa donde quedarse, por un sótano donde albergarse, unas coladeras, puede resultar dañado y perder ese cuerpo. E incluso ser destruido. Por consiguiente, él preferirá no contaminar a nadie más, a no ser que tenga una orden específica de hacerlo. Ah, sí. Esa es la otra variante. De acuerdo con algunas creencias antiguas y algunas leyendas, tan tardías como del siglo XVII, en ocasiones personas pías, personas piadosas y santas, o por lo menos buenas personas, eran transformadas en monstruos para beneplácito del mismísimo demonio. Era una especie de venganza contra las personas santas. Obviamente algunos de ellos son inmunes, otros no, porque tenían algo, alguna debilidad, alguna cosa que les pegaba y podía simplemente destruirlos. Por consiguiente, podría ser que contamine a alguien simplemente por orden que recibe y no necesariamente por el deseo de hacerlo. Al final del día, al punto al que voy es que perfectamente podría pasar desapercibido. Es lo que le decía al principio. Si usted fuera un vampiro, lo último que quiere es que los demás sepan que existe. Hará todo lo necesario para pasar desapercibido. Ahora, ¿puede pasar realmente desapercibido? Digamos que es de noche y el vampiro puede salir a caminar por las banquetas. No, muy probablemente no. Su apariencia llamaría la atención inmediatamente, daría asco. Y no solamente daría asco, sino que provocaría que la gente se horrorizara de verle. El olor también puede ser una parte central de esto. El cadáver no se descompone tan rápidamente como un cadáver humano cualquiera. Pero tenga en cuenta que con el paso de los años, aún las momias se deterioran. Así que ese cuerpo se deteriorará y puede llegar a tener un olor nauseabundo. Un olor pestilente. Obviamente, se hace notar su presencia. Y así paulatinamente hay otros aspectos que no van a pasar desapercibidos de ninguna manera. Por lo tanto, tratará de mantener ese anonimato, de mantenerse oculto. Mucho se decía que habitaba en las tumbas y que vive dentro de un ataúd. Hablemos del hábitat del vampiro. El vampiro clásico dependerá de muchos factores, pero principalmente buscará un lugar cercano a la ciudad, un lugar que le sea cómodo y seguro. Le gustan los lugares oscuros, obviamente, le gustan los lugares húmedos, donde puede estar tranquilo y con un cierto grado de humedad que le permita mantenerse flexible. Habitualmente una coladera, una alcantarilla grande puede ser un excelente sitio. Una calle, no necesariamente, una casona vieja semidestruida tampoco, un lugar en donde exista mucha madera y polilla tampoco. Hoy en día, si hubiésemos de buscar a un vampiro, probablemente lo buscaríamos en una bodega, que sea muy cerrada, o una caverna, profunda de preferencia. Difícilmente lo encontraremos en una vieja iglesia, se sienten muy incómodos. Tengan en cuenta que son entidades oscuras, son demonios. Por consiguiente, no habitarán territorio sagrado, a menos que éste haya sido corrompido por un acto indebido de algún ministro religioso, momento en el cual el lugar es por excelencia el lugar ideal. Es un lugar maldito. Es un lugar de pecado que antes fue un lugar sagrado. Ese es un buen lugar para ellos. Buscarán tumbas grandes, principalmente criptas, lugares en donde puedan ocultarse durante largos periodos de tiempo sin que nadie visite. Por ello buscarán tumbas muy viejas, que no son visitadas ya. Saben cómo ocultarse y permanecerán ahí el tiempo que sea necesario, pero generalmente buscarán un lugar cercano al alimento. Les puede ser muy útil también que haya animales, porque en caso de que no puedan salir, pueden consumir a estos. El agua no es un enemigo natural, pero tampoco les agrada. Son muy sensibles. El agua fría directa contra la piel les puede hacer mucho daño. Los puede lastimar, les duele. Tampoco les agrada el moverse de ropa. El hecho de que sea un cadáver y que tenga ciertos deterioros por el tiempo hace que la ropa se adhiera y quitársela puede ser muy complicado.
prefieren encimarse ropa una sobre de otra. Sí, nuevamente volvemos a lo mismo. Puede ser cualquiera de estas personas que vive en las calles y que anda con 20 ropas encima y su apariencia es indefinida. Porque puede simplemente no cambiarse. El hacerlo podría significar perder trozos del cuerpo, lo que facilitaría que se comenzara a pudrir aún más rápido. Así que tiene que ser muy cuidadoso. El agua no le molesta en el sentido de que haya humedad en el ambiente, pero el golpeteo de las gotas de agua, sí. Eso sí lo puede incomodar. Así que en una noche de tormenta difícilmente lo va a ver por ahí deambulando. Déjeme que vaya un corte nuevamente y yo regreso enseguida. El asunto está en que, bueno, poco a poco el vampiro irá haciéndose de su coto de casa. Y una vez que tenga el coto de casa, simplemente preferirá no moverse de ahí. Al paso del tiempo, poco a poco se irá acomodando hasta el punto en el cual prefiera no volver a salir de ese lugar. Esto lo hace ser particularmente agresivo si es que alguien invade su sitio. No es un cazador como tal. Si tiene la oportunidad de consumir la materia prima del lugar, lo hará sin pensarlo 2 veces. Es simple. Le gusta la comodidad y disfrutar de las cosas simples de la vida, aun cuando, obviamente, no tiene como tal una vida. De todas formas, imagine usted la apariencia de ese cuerpo. Esa persona que se ha convertido en un vampiro probablemente tenga una tonalidad de piel amarilla por la saponificación de la piel. Los ojos sean particularmente hundidos. El cabello ya no estará. Sí. Aunque puede estar en el mismo cuerpo durante periodos larguísimos de tiempo, la deshidratación general del cuerpo, la pérdida de ciertas sustancias, de ciertas proteínas, hará que se le caiga el pelo. ¿Puede meterse en su casa? Sí, claro. ¿Sabe cómo? Es una persona que ha aprendido a hacer muchas cosas y con el paso del tiempo sabe muchos trucos. Probablemente sepa cómo meterse a una casa sin muchos problemas. Además, como tiene, entre otras cosas, una excelente visión nocturna, puede simplemente andar por ahí a mitad de la noche, sin que nadie se dé cuenta que está. Eso le va a facilitar muchísimo el meterse. Ahora, formas de acabar con él. Es muy fácil. Acabar con un vampiro es probablemente más simple de lo que uno se imagina. Primero, romperlo. Una vez que se rompe el vínculo entre el cuerpo y el espíritu, aquello se convierte en un costal de huesos y punto. Consecuencia, muy probablemente vuelva a su lugar. De ahí que la tradición marque que hay que separar la cabeza del cuerpo y destruirlo. Sí, efectivamente. Con eso es más que suficiente. No es tan difícil como uno se imagina, pero sí tiene cierta gracia. ¿A qué me refiero? Bueno, esencialmente son criaturas que soportan muchísimo porque no están vivas. Mientras el cuerpo siga íntegro, podrá resistir balas, cuchillos y demás porque no depende de eso. No depende en sí de la propia vida como la entendemos. En otros momentos puede también tener otras características. Por ejemplo, el poder soportar perfectamente que se le corte una pierna, etc. Simplemente quedará incompleto, pero sigue estando el vínculo mientras la cabeza esté en su lugar. A partir de ahí, los demás factores que pueden llevar a su destrucción es una contaminación específica. Símbolos religiosos se creía que eran eficientes, pero todo depende de la fe de quien los mueve. Si una persona que no cree nada de pronto saca una crucecita, es como si sacara un pedacito de madera y punto. Si una persona muy apegada, con una fe muy profunda, simplemente cruza los dedos, es más que suficiente. Se mueven por un aspecto central, son demonios. En consecuencia, no tocarán a ciertas personas. Esto significa que no necesariamente todos pueden ser atacados. Buscarán algunas personas que tengan una poca debilidad. Y lo demás, simplemente
son víctimas. En ese sentido, por ejemplo, una persona santa no es sujeto de ataque, no puede. Simplemente está protegida. Pero una persona que no es creyente, una persona que vive en la inmundicia, fácilmente puede convertirse en una víctima. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso de un pordiosero, de una persona que vive en la mendicidad, que está semi-inconsciente. Realmente no importa mucho si creía en algo o no. Está semi-inconsciente. Consecuencia, lo pueden capturar fácilmente. Esto lleva a otros aspectos. Cuando se habla de destrucción, bueno, ya lo tenemos. Con separar el cuerpo basta. ¿Resisten el agua bendita? No tiene nada que ver. Si la persona no tiene fe, da lo mismo que le eche agua bendita que le eche agua de la calle. No funcionará si no lo cree. ¿El ajo funciona? En parte sí. Hay cosas que les es muy desagradable. Son muy sensibles, recuérdelo usted. Si el agua cuando llueve les lastima, el olor fuerte del ajo les provoca una alergia terrible. Los hace correr del lugar inmediatamente, por lo tanto es una defensa bastante eficiente. ¿Balas de plata? No, definitivamente estaría usted utilizando algo inadecuado. Las balas de plata son para los hombres lobo. Al vampiro le da lo mismo. Así que no se preocupe, no le sirve de nada usar balas de plata. Utilizar, por ejemplo, algún tipo de hierba venenosa, no, tampoco, y no necesariamente le va a funcionar si usted utiliza algún tipo de truco si no lo cree. Hay más cosas. Por ejemplo, si usted considera un vampiro como una persona que ha perdido todo y que no tiene ningún interés en nada, entonces corre mucho riesgo. Lo que le interesa es usted. Son pequeños detalles ahí interesantes que se creían desde hace mucho tiempo. La última de las variantes es lo referente a sus propios alergias y demás. Una vez que se ha visto que se le puede matar con una estaca, sí se le puede matar con una estaca, pero generalmente la estaca no era para matarlo. Se le puede matar siempre y cuando la estaca se clave de tal forma que se le separe el cuerpo o la cabeza. La estaca en el corazón realmente no era el objetivo, aunque así lo creyeran, el matarlo, sino arraigarlo al suelo, clavarlo al suelo, que no se pudiera mover. Y generalmente, este ataque era provocado por las personas para evitar que volviera a salir y solía hacerse clavándolo boca abajo. Esto es un detalle curioso. En la mayoría de las películas usted habrá visto que a los vampiros los estacan por arriba, es decir, abren el ataúd, está el vampiro ahí sonriente y contento y le clavan la estaca por el pecho. No. Normalmente era boca abajo y se estacaba por la espalda para impedir que volviera a salir. Eso era cuando no se quería destruir por completo, y ahí viene otro punto interesante. Destruirlo es relativamente fácil, pero no significa que se vaya a ir. Antiguamente se creía también en que una vez que se cortaba la cabeza de un vampiro, el espíritu inmundo que alojaba a ese cuerpo podía deambular y podría buscar otro cuerpo en donde meterse. Por lo tanto es que preferían clavarlos boca abajo y colocarles encima tierra bendita, tierra consagrada. Con esto quedaban fuera de riesgo, o por lo menos era lo que se creía. Obviamente hay muchos aspectos de la creencia antigua que todavía se debaten hoy en día, pero algo interesante de esto era, por ejemplo, que en ocasiones se les colocaban piedras en la boca. Además de ser estacados, se les colocaban piedras para que no pudieran volver a abrir la boca. Así es que, obviamente, tenían muchas excepciones. La principal forma de acabarlos es simplemente clavándolos, porque no pueden volver a salir, pero tampoco pueden perder el cuerpo. Eventualmente el cuerpo se va a destruir, pero esto puede tardar un buen tiempo. Consecuencia, puede quedar ahí durante un periodo bastante prolongado de tiempo y, obviamente, deja de molestar. Hay otras muchas cosas que se podrían decir de estos fenómenos, pero, obviamente,
habrá tiempo de platicarlo en otra ocasión. Y habrá oportunidad de contar algunos sucesos relacionados con vampiros. Muchísimas gracias a Ramón Cedeño, quien felicita al equipo por los relatos y la narración. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a doña Blandina Bolaños, que como cada noche nos acompaña. Un gusto saber de ustedes. Y muchísimas gracias por estarnos a todos ustedes escuchando cada noche. Hoy que hemos hablado de cosas tan locas como los vampiros, pero como habrá visto, si existiera un vampiro, su mayor éxito sería hacer que nadie se diera cuenta de su presencia. Y relativamente sería fácil. ¿No cree? Gracias por su compañía. Buenas noches. Compañía, 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 buenas noches. Compañía,